Buenos días, gracias por asistir al staff del día de hoy. Doctor Juan Camilo Cadavid, presidente de Tesaraño. Nos trae un tema muy interesante que es el de toxicidad medicamentosa en oftalmología. Juan Camilo, adelante. Buenos días. Buenos días. Espero que todos estén muy bien. Entonces el día de hoy vamos a mirar el tema de toxicidad por medicamentos. Entonces, para empezar, sabemos que el globo ocular pues tiene unas diferentes barreras que hacen que algunos medicamentos se queden sin entrar y otros pues logren pasar estas, y son las barreras hematorretinianas externa por el EPR, interna por el endotelio vascular de los vasos pues de la retina. Y es así que cualquier medicamento que logre pasar esto, y dependiendo de su mecanismo de acción, va a ser también su mecanismo de toxicidad, y vamos a encontrar las diferentes patologías que llevan pues a que estos medicamentos dañen el tejido ocular. Entonces, si uno mira en la literatura, realmente son muchos medicamentos, cada vez aparecen más medicamentos que pueden afectar en alguna parte la parte coroidea y la retina, y algunos también con sus depósitos en la córnea. Entonces se hace muy tedioso uno acordarse pues de cada medicamento, que puede causar y que no puede causar. La cosa es importante es tener como un grupo de mental, que estos medicamentos donde pueden dañar en una u otra parte la retina, y hacer un buen examen físico y una buena anamnesis, porque con estos pequeños datos es que uno llega al diagnóstico. Entonces dividimos estos medicamentos dependiendo el daño. Hay un grupo que van a hacer algún tipo de disrupción, digámoslo así, del epitelio pigmentario de la retina, otros que son capaces de causar retinopatía cristaliniana. Hay otro grupo que pueden causar inflamación, uveitis, edema macular cistoideo y pliegues de la retina, o unos que tienen como blanco pues los vasos. De esta forma, entonces, los que causan la disrupción del epitelio pigmentario, empezamos por la fenotiazina. Las fenotiazinas son un grupo de medicamentos que cada vez se usan menos, hacen parte de los antipsicóticos clásicos o neurolépticos, y cada vez se usan menos porque los psiquiatras van teniendo otro arsenal terapéutico de medicamentos un poco más seguros, con menos toxicidad, que logran efectos pues terapéuticos muy similares. Sin embargo, estos medicamentos se reservan para pacientes con patologías muy importantes que requieren tener este tipo de medicamentos, y es ahí donde tenemos que estar más juiciosos cuando los envíen a la consulta y encontremos algún tipo de hallazgo que nos haga pensar en toxicidad. Entonces, estas son como las dos moléculas, la tiroidacina y la clorpromacina, siendo la clorpromacina un poco más conocidos como por todos. Y lo que van a hacer estas moléculas es que se unen directamente a la melanina, a la melanina del epitelio pigmentario, que como el nombre lo dice, pues es un tejido rico en melanina, y ahí va a alterar como tal todo el metabolismo de las opsinas. Allí sabemos que todo este metabolismo de desechos que hace el EPR para atacar todos esos desechos del metabolismo que generan los fotorreceptores para hacer su acción, pues al acumularse va a promover un daño y puede generar una retinopatía subaguda, sobre todo cuando se dan en altas dosis. Acá no es como tan importante como la veremos en otros medicamentos, la cronicidad, o sea, el tiempo que lleve el paciente con el medicamento, sino que son las dosis altas que se le pongan a los pacientes. Y estos medicamentos en particular son medicamentos que rápidamente se van subiendo la dosificación. Ellos empiezan con una dosis y empiezan a escalarse rápidamente, 5 días, 7 días, hasta llegar a las dosis que ellos desean, y para lograr pues el efecto terapéutico. Entonces, esa dosis diaria acumulada es la que generalmente va a llevar al daño de la retina. El paciente puede consultar por visión borrosa, por una discromatopsia, por nigtalopia, en una toxicidad más aguda, pero en las etapas normal, uno hace un fondeo y puede que no encuentre nada, simplemente vea una retina, pues, entre todo, pues, como muy normal, o algo de un punteado pigmentario granular que describen como por acá que estamos viendo. Pero si uno ya empieza a hacer estudios
como los estudios que tenemos ya, pues cada vez que son más multimodales, en la angiografía, puede ver que ya se empieza a ver afección de la zona vascular foveal y que todo esto, alteraciones que estamos viendo acá moteadas, pues corresponden a estos hallazgos que encontramos en el fondo de ojo. Y ya en las etapas intermedias ya empiezan a tener una disrupción más grande del EPR, que se va desde más o menos el polo posterior hasta la media periferia. Acá lo empezamos a ver por aquí, en este fondo de ojo, con estas áreas pues muy numulares, bien circunscritas de disfunción y pérdida del EPR, que en la geografía pues básicamente estamos viendo en esas áreas los grandes vasos coloideos, porque ahí ya no estamos viendo ese tejido pues retiniano. Y la está subiendo. Y ya en una etapa más tardía, ya tenemos unas áreas grandes de compromiso, de disrupción y daño total del EPR y la retina externa, con alteración pues muy importante, atenuación vascular, ya vemos una retina pues muy comprometida, que geográficamente pues lo que estamos viendo prácticamente ya es los vasos coloideos. Acá solamente vemos en esta área como un poco de todos los días dejo el hijo madre tapado. Estamos viendo es casi que coloides, y le hacemos un estudio, un B-scan estructural de CT, pues vemos que el daño es importantísimo de EPR, de retina externa. Entonces las ayudas diagnósticas acá van tornando como un poco de valor, sobre todo en esas etapas agudas, que los cambios no son tan importantes en el examen físico, que ya tenemos el nexo de que está con el medicamento y que tiene algún tipo de síntoma visual. Entonces la campimetría pues ayuda, y uno puede ver una constricción leve del campo visual hasta escotomas para centrales y en anillo. El electroculograma pues en etapas tempranas no sirve para nada porque va a estar normal, entonces generalmente el daño que vemos en el electroculograma es más tardío, pero el electroretinograma sí nos puede servir más. Podemos encontrar una leve disminución de potenciales oscilatorios y que inclusive sirve para seguimiento, porque si se suspende rápidamente el medicamento y se cambia pues y se evita el daño total del compromiso en la retina, pues va a poder mejorar esto. Y en etapas tardías pues ya tenemos alteraciones pues tanto en las respuestas escortópicas como mesópicas. Y el pronóstico pues si se identifica rápido pueden mejorar. Sin embargo pues inclusive si se suspende el medicamento pueden seguir avanzando un poco el daño a nivel ocular, sobre todo cuando está un poco más avanzado, y puede seguir generando este daño. Entonces, tener fotografías de fondo de ojo, electroretinograma, campos visuales de los pacientes que de pronto psiquiatría envíe y diga, no, pues que este es un paciente que no tengo más con qué tratarlo, es un paciente que es difícil manejo y que va a tener que usar este tipo de medicamentos para que haga un examen antes de empezar y tener algo objetivo con qué comparar, pues puede ayudar mucho. Y si ya definitivamente vemos la toxicidad, hablar con ellos y decir, no, pues toca suspender. El polisulfato de pentusano es un medicamento que se usa ya también menos, que lo usan los urólogos, que lo usan los internistas para las cistitis hemorrágicas, entonces intersticiales, que puede causar algún tipo de disrupción también del EPR. Generalmente se da cuando tienen usos muy crónicos de este medicamento, y el paciente también puede consultar por visión borrosa, por metamorfopsias, por algo de escotomas, y van a hacer estos depósitos en el EPR, que si ustedes lo ven acá en este B-scan, pueden ser unos depósitos muy vitiliformes. Si usted no tiene el nexo del medicamento, puede pensar que puede ser una vitiliformia adquirida del adulto, si no piensa que está tomando este tipo de medicamentos. Esos depósitos vitiliformes asociados al nexo con el medicamento hace pensar que sea de pronto una atrofia del EPR secundario a este. Y acá pues cuando vemos un fondo de ojo que se ven pues esos depósitos, esas áreas circunscritas al EPR, grandes, que van creciendo, pueden ser confluyentes. Esto es hiperautofluorescente en la autofluorescencia, y en el B-scan vemos estos depósitos pues que sí, muy parecidos a una vitiliforme adquirida del adulto. En el contexto del uso de medicamento pues nos hace pensar en la toxicidad. Acá pues realmente tienes diferentes patrones de presentación dependiendo del grado de compromiso. Lo que sí es que en todas pues compartimos estos depósitos en retina externa y que pueden ser inclusive
comprometer todo el área pues macular. Estos pues son como más ejemplos hasta causar estos compromisos más extensos. Con los quimioterapéuticos, estos sí son medicamentos que se usan más común, los inhibidores de la MEK y el BRAF, que son medicamentos que se usan ya en melanoma metastásico, en SEA de pulmón, en linfomas, inclusive también se usan en gliomas del nervio óptico, y es el trametinib, el cobimetinib y el vimetinib, y el ipilimumab, que es un inmunomodulador que también actúa sobre la MEK, y ellos lo que van a hacer es una disfunción del EPR de tal forma que puede llegar a ser desprendimientos serosos del epitelio pigmentario, que pueden ser multifocales, puede haber uveitis, puede haber coloiditis. Y si tenemos este cuadro y que sea bilateral, uno inclusive puede pensar que esto puede ser un BKH. Entonces, desprendimientos serosos bilaterales, uveitis y coloiditis, prácticamente uno puede decir que es muy parecido a un BKH. Entonces, ahí lo que ayuda es saber que el paciente está con este tipo de medicamentos. Otra cosa importante es que si tenemos esta tomografía sola, uno también puede decir que puede ser una serosa central. Si es un paciente joven o adulto, hombre, esta tomografía es muy parecida a lo que podemos ver en serosa central. Entonces, de nuevo, la importancia de saber qué medicamentos está tomando el paciente. Y si encontramos todos estos hallazgos, también es muy difícil decir, no, pues suspendamos, porque hay una patología oncológica que puede no estar controlado y muchas veces uno se ayuda a esteroides, incluye pues esteroides implantables en vitro, pero cuando ya el compromiso es severo y si hay otras opciones, pues se tiene que cambiar el medicamento. Entonces miren todos los patrones que podemos, todas esas son tomografías de pacientes con estos medicamentos, desde desprendimientos pues muy altos, como lo típico que vemos en una serosa central aguda, hasta desprendimientos que escriben como en oruga, que son muy planos acá y acá un desprendimiento casi que desde acá va y se extiende más allá de lo que la imagen toma. Y este que sí, pues no, pues es más como con la dosis acumulada que se da, pero dicen que también podría haber algo de reacción tipo 4 que es más que es como independiente también de la dosis. Entonces, ahí está. Y este pues que sí es el pan de cada día de pacientes que llegan a consulta de oftalmología, son los derivados de la cloroquina, son medicamentos que en nuestro país se usa para malaria, para mebiasis, pero son menos usados la cloroquina por sus efectos adversos, y la hidroxicloroquina, que es un inmunomodulador que sirve para múltiples enfermedades autoinflamatorias y autoinmunes, como el lupus, como artritis reumatoide, como AIJ, como el Sjögren, pero tiene una gran, pues digamos que puede afectar el ojo desde la córnea hasta la retina, como miraremos ahorita. Sí, en el esquema de malaria todavía está cloroquina. Muy bien. Y porque es un gran medicamento, pues. Entonces, es una patología que viene en aumento, pero no es porque esté aumentando la toxicidad por antimaláricos, sino porque tenemos cada vez más formas tempranas de identificarlo antes de encontrar todos los hallazgos clásicos al fondo de ojo. Y esto dado que en el 2003 la incidencia era de 0.38 y ya para el 2010 inclusive estudios que pueden ser más recientes pueden ir más allá del 1%, con prevalencias de 7.5%. Y como miraremos ahorita en los factores de riesgo, definitivamente acá la dosis acumulada del paciente y la duración que tenga con el medicamento son los dos factores más importantes en el seguimiento. Por eso si uno mira a 5 años, por ejemplo, el riesgo que en una dosis recomendada haga toxicidad es del 1%, inclusive menos. Si es a 10 años, se puede subir al 2, 20 años, 20. Y si a los 20 años no ha hecho ningún tipo de toxicidad, empieza a aumentar el riesgo de 4% por año. ¿Listo? Importante esto porque si a los 5 años menos del 1% tiene toxicidad por el medicamento, pues realmente los tamizajes siempre son
los estudios de tamizaje son siempre estudios de costo-efectividad. ¿Qué tanto es costo-efectivo yo tamizar a un paciente antes de los 5 años si realmente es poco probable que en ese tiempo me haga la toxicidad? Diferente si tiene otros factores asociados que ya miraremos y por eso sacan los NNT, que son los números necesarios a tratar, o el número necesario a dañar para saber si es costo efectivo hacer un tamizaje antes de los 5 años. Entonces, el mecanismo de acción del medicamento per se es a través del lisosoma. Él se pega y evita que normalmente se activen los lisosomas de las células inmunes y así evita que se exprese el antígeno de mayor histocompatibilidad y así como frena la cascada inmunológica. Pero de esa misma forma, al unirse a los lisosomas que están en el EPR, hacen que no se pueda hacer todo ese metabolismo celular que normalmente tiene que hacer el EPR y disminuye la fagocitosis de todos los segmentos externos de los fotorreceptores, y al disminuir la fagocitosis empieza a haber todo ese acúmulo de pigmento que puede empezar a migrar a las capas nucleares externas, la plexiforme externa, y hacer toda finalmente la atrofia, el daño de toda la retina externa con una pérdida irreversible de los fotorreceptores. El área más susceptible va a ser el área parafoveal, con un respeto central que no está muy claro por qué respeta el centro y por qué compromete el área parafoveal, pero es como el área pues, de daño. Y es un medicamento que en la farmacocinética pues, ayuda más a que haya daño. ¿Y eso por qué? Porque es un medicamento con un gran volumen de distribución y una excelente absorción oral y biodisponibilidad. Lo que hace es que rápidamente pasa del plasma al tejido, y al estar en el tejido pues no se elimina, entonces puede tener tasas de excreción inclusive después de 6 meses, y por eso cuando se suspende el medicamento en toxicidad uno puede ver que sigue avanzando la enfermedad inclusive hasta 6 meses después, dado por todo esto, porque su excreción es muy lenta y y el volumen de distribución es muy alto. Entonces la relación para acá directa es la dosis que tenga el paciente acumulada por su peso real y la larga duración del tratamiento. Y los pues los estudios pues, de OR y RR de los criterios de toxis pues, mayores y menores hablan que una duración de más de 5 años tiene un riesgo general mayor de 7.5, y que si se toma más de 10 años, un OR puede subir hasta 3.2 veces. Con la dosis diaria que ya vamos a mirar, una dosis mayor de 5 miligramos por kilo de peso real del paciente aumenta 5.7 veces el riesgo de la toxicidad. Los pacientes que tengan enfermedad renal 2.1 y los pacientes que tengan algún compromiso previo en la retina o en la mácula, aumenta el riesgo. Y los menores, que pues, aunque sí es importante tenerlos en cuenta, pues no tienen un papel tan fundamental a la hora de decidir si va a tamitar antes de los 5 años o no. Va a ser la edad, enfermedades hepáticas y factores pues más genéticos. Nada, pues porque va a estar más tiempo como expuesto al medicamento. Entonces la academia sacó pues como esto en el 2016, en donde dice pues que las pacientes con hidroxicloroquina mayores de 5 miligramos por kilo de peso real, porque antes estaba esto con peso ideal, pero realmente se dieron cuenta que sacar pues que el peso ideal acá, lo que más importa es el peso del paciente que tiene más que lo que debería pesar. Con cloroquina la dosis es mucho menor porque son más tóxicos que la hidroxicloroquina, 2.3 miligramos por kilo, o sea, habrá una dosis acumulada total de 1000 gramos para hidroxicloroquina o 460 gramos para cloroquina. Y hay que tener en cuenta unos factores que ya vamos a mirar, y es qué paciente va a tener más riesgo de que me la haga. O sea, si el paciente ya tiene el daño, si el paciente está tomando otros medicamentos,
ya estamos organizando la parte técnica para volver con la conferencia. Listo. Entonces, como miraremos ahorita las imágenes, inclusive en etapas más tardías de la enfermedad, el paciente puede tener inclusive buena visión central, pues buena agudeza visual, dada porque la patología pues es más parafoveal, pero con un campo visual totalmente pues alterado. Pocos pacientes, o es muy poco sensible decirle al paciente que identifique escotomas porque él no los va a identificar, entonces guiarse por las quejas de él, o sea, por síntomas más que por los factores de riesgo que ya conocemos, nos puede llevar a un error y coger toxicidades muy tardías y alteración de visión de colores. Entonces, vamos a mirar como una serie de imágenes pues, de cambios que pueden ser desde inespecíficos hasta ya un franco compromiso pues muy típico por la enfermedad, y inicialmente se ven cambios pigmentarios iniciales, acá pues ya no se ve tan leve, uno ya acá ve que hay un cambio importante, y angiográficamente también, hasta ya un compromiso pues típico de ojo de buey, que es un anillo de despigmentación del EPR parafoveal, inclusive central, se ve respetado con una disfunción de empieza a haber una migración del pigmento, con pérdida obviamente de los fotorreceptores, y esto pues es lo que no debemos ver, o sea, no tiene por qué llegar un paciente a tal estadio de la enfermedad que logremos ver algún cambio en el fondo de ojo, porque ya lo que se quiere es que el diagnóstico sea subclínico, que todavía no tengamos ningún tipo de alteración en el fondo de ojo, y que lo cojamos es por estudios que ya los vamos a mencionar, cuáles son los que tengan más sensibilidad y especificidad. Entonces esto pues lo ideal es no verlo. Esta pues es una foto de la semana pasada de un paciente pues que evidentemente tiene un daño pues ya muy importante de toda la retina externa, y en el enfase se ve el compromiso pues importante a nivel parafoveal, ambos ojos. O ya cuando hacen una retinopatía asociada a esta, que hacen estos depósitos muy parecidos a los espículas que vemos, de espículas óseas, una atenuación vascular muy importante, hacen atrofia del nervio. Entonces ya sabemos pues, que a pesar de que suspendamos el medicamento, puede haber un continuo daño dado por ese gran volumen de distribución y acumulación de en los tejidos. Inicialmente cogerlos en cambios iniciales para que se puedan estabilizar o inclusive disminuirse un poco, y hay que mandar a suspender el medicamento. Este es un paciente con cloroquina 500 miligramos día por 13 años, que consulta por un escotoma ictalopia, y miren que la visión sigue siendo muy buena. Él inclusive con 20/30 ya tiene unos cambios importantes, entonces simplemente dejar que sea una consulta guiada por síntomas nos puede llevar a cometer errores, y a los 7 años sigue con 20/50, y que el compromiso pues sigue avanzando a pesar de que se suspendió el medicamento. Entonces, ¿qué es como lo que se recomienda? Entonces, la ideal es siempre que empiecen el medicamento lo envíen para tener una evaluación pues preclínica antes de que empiece el medicamento, y si en esa entrada, en esa primera consulta, uno identifica factores de riesgo o identifica que tiene alguna lesión adicional en la retina que me haga estar más estricto en el seguimiento, pues desde ese momento empezar y considerar estudios paraclínicos como para tener base, una foto de fondo de ojo, tener un OCT, tener una campimetría, para ya en el tiempo poder definir, listo, lo que tiene, o él empezó con esta lesión, pero lo que estoy viendo pues no es secundario al medicamento, sino a la lesión que tenía previa. Porque es que suspender este tipo de medicamentos, como dijimos, es muy, para los reumatólogos es un medicamento muy valioso, y al quedarse sin este arsenal terapéutico, uno tiene que tener muy claro la toxicidad, así sea por esto. Entonces, de base, cuando pues hacer un examen
oftalmoscópico completo y siempre descartar otras patologías asociadas. Si el paciente adicional está tomando, bueno, ya voy a hablar de lo que está tomando pues adicional, pero entonces un tamizaje anual y luego los 5 años de uso empezar con los estudios adicionales, OCT, campo visual 10-2 que ya vamos a mirar y la multifocal, electroretinograma multifocal. Y todo lo que vamos a hacer definitivamente no es para prevenir el daño, pues nosotros no vamos a ir a atacar ahí que algo para parar el daño, sino que es para detectar de una forma tan temprana que se pueda suspender y no progrese. Ya vamos a mirar, doctor, acá de sensibilidades y especificidades, de qué sirve y qué no sirve. Entonces, todo esto se habla de pues, lo que se ha hecho como estudios para la toxicidad por medicamentos. Desde OCT, desde el electroretinograma de un solo foco, el multifocal, de la foto de fondo de ojo, del OCT, de la angiografía y de la cartilla pues, de Ambler. Definitivamente cuando uno extrae todo esto, estos son los estudios que tienen un poco más de sensibilidad y especificidad, resaltando la electroretinograma multifocal, que la sensibilidad es del 92 y especificidad sube hasta el 98, y el OCT estructural en Spectral Domain, que puede ir desde sensibilidades del 100% y especificidades del 86%. Y ya con los otros uno va jugando pues con un campo visual 10-2, cuando se combina, por ejemplo, el Spectral Domain con el electroretinograma, cuando se combina el Spectral Domain con el campo visual, que es una combinación pues, que comúnmente se usa, que la sensibilidad pues, es del 85 y especificidad del 92. Y de esta forma, con la angiografía, pues lo que se dice es que los cambios son tan tardíos que no es un estudio de tamizaje. O sea, para tamizar no sirve para nada, porque lo que queremos hacer es cogerlos rápido. Entonces, el OCT que buscamos discontinuidad de la elipsoide, adelgazamiento de la retina externa, que el compromiso generalmente es para foveal, con alteración pues, del contorno, y el signo pues, típico por tomografía es el platillo volador. Y es el platillo volador, pues acá por ejemplo uno ve esta tomografía y si no es muy juicioso puede pasarla como muy normal, pero lo que mencionan es que hay una alteración acá ya del EPR con los gránulos en el área parafoveal. Sí. Y entonces hasta que llega esto que es el adelgazamiento parafoveal y el platillo volador, pues que es muy claro, el centro pues está como resultado y a nivel pues más parafoveal pues está el daño, pues el compromiso de retina externa. Y la autofluorescencia también pues es muy, pues sirve y se tiene signos pues muy característicos en la forma más temprana, por decirlo así. Hay una hiperautofluorescencia parafoveal que nos está hablando de todo la alteración del metabolismo del EPR, la acumulación de los gránulos de lipofucina, y en las formas tardías pues ya hay una hipoautofluorescencia porque ya se destruyó pues el EPR y ya no hay nada que decir. Y por autofluorescencia lo que describe es que es el signo que de Diana, entonces el centro, luego un halo pues de compromiso normal y luego el halo de compromiso pues más parafoveal que se describe como signo de Diana. O ya esto pues que son ya lo que uno no espera ver y no espera encontrar, que son pues ya los depósitos granulares de hiperautofluorescencia e hipoautofluorescencia, que son ya daños más crónicos. Y en la geografía, como ya se mencionó, pues son daños muy tardíos, que lo que no va a haber es una hiperfluorescencia por defectos en ventana, pues por daños ya pues del EPR, y ya pues esto pues no es una forma de tamizaje, ya es como más anecdótico. O ya cambios pues cuando el compromiso es tan severo, ya vemos todas estas áreas de despigmentación y has dado pues por todo el defecto en ventana porque ya definitivamente el EPR pues se destruyó. El campo visual, entonces ya el que sirve acá es el 10-2 porque el compromiso tiene que ser más central y porque el 10-2 pues hace estímulos cada 2 grados, en cambio el 32 hace estímulos cada 7 grados. Entonces, si hacemos estímulos cada 7 grados, tenemos un espacio entre estímulo y estímulo que puede pasar como normal, así el paciente tenga una alteración. Los asiáticos hacen defectos un poco más grandes, hasta los 10 grados, por eso en ellos pues puede servir un poco más el 24-2, pero definitivamente acá, como somos tan caucásicos, el 10-2 pues es el que se debe usar. Y eso pues
como la comparación de lo que se ve en el fondo de ojo, las alteraciones pues tomográficas del daño de retina externa, de PR parafoveal, y cómo va avanzando el campo visual del daño. Y el electroretinograma, pues es un estudio electrofisiológico que tiene sensibilidades y especificidades muy buenas, inclusive ya se combina, por ejemplo, OCT con electroretinograma multifocal, porque rápidamente hace reducción de amplitud en el anillo 2. No, acá está. Este es el anillo 2, que viene siendo como esta zona de por acá. Y también puede afectar el anillo 3, 4 y 1, pero tiene que ser multifocal. El unifocal sí no tiene pues mucha validez para hacer el tamizaje y el diagnóstico temprano del daño por cloroquina, y puede inclusive tener cambios antes de que haya daño en el campo visual, que eso es lo que queremos, que se coja el diagnóstico por electrofisiología antes que haya cambios visuales. Y este pues hidroxicloroquina 8 miligramos por kilo por 25 años, y respuestas débiles en el área parafoveal en el anillo pues 2 y 3 específicamente, que se ve acá el compromiso parafoveal señalado, el área pues en la autofluorescencia con ya hiperautofluorescencia en parafoveal, campo visual con algo de alteración pues muy central, y ya cambios electrofisiológicos hasta llegar a esto que es ya está plano total el electroretinograma, solo con el pico central, pues que es el área pues más foveal. Y también se pueden encontrar hallazgos, como dijimos, puede afectar cualquier parte. Entonces en el segmento anterior hay unos depósitos epiteliales que dan esta forma verticillata de estos depósitos, y pues esto realmente lo puede dar muchos medicamentos, amiodarona, otros múltiples medicamentos, pero digamos que importante es que si hay toxicidad pues en córnea, posiblemente también puede haya toxicidad en retina. Esos son pues reversibles, no suele afectar la pureza visual estos depósitos, pero sí es importante pues como identificarlos. Ahí, igual a nivel, puede dar espasmos ciliares, puede estar asociado a algo inclusive de dispersión, o sea, es un medicamento que puede afectar pues muchas estructuras. Entonces el tratamiento pues no existe, lo importante es la prevención y detectarlo de forma rápida para poder hacer el cambio de la conducta. Si hay evidencia pues de toxicidad, suspender el medicamento. Y ya dijimos que la retinopatía puede seguir avanzando pues por el gran volumen de distribución. Entonces la meta siempre va a ser detectar rápido esta toxicidad y poder hacer un cambio pues para evitar que se haya un daño completo. Y el diagnóstico pues diferencial, básicamente pues la degeneración macular, la distrofia coroidea areolar, la distrofia de conos y bastones, que estas tres pueden dar también ojo de buey, distrofia anular concéntrica o pues el Stargardt. Y pues la complicación más importante es que va a perder visión progresiva para central hasta el compromiso ya más central, nictalopia, y ya sabemos que el ideal subclínico identificarlo para suspenderla. A pesar de que no están allí, al hacerle arcos de entrada OCT, que se puede sintomático, y el retinograma, los doctores dijeron que ellos sí le hacían a todos de entrada OCT, especialmente SIP-SORCE y electroretinograma. Sobre todo tener un punto comparativo en la evaluación anual luego de los 5 años, porque puede haber cambios de irrupción de la lipsodo y de la actividad externa que no tengan nada que ver con la cloroquina, pero que hagan más potencia al paciente. Entonces, si no están las guías, ellos hacen eso, toman una CT y multifocal de entrada a los pacientes que tienen un punto de comparación. Listo. El tamoxifeno, de pronto lo olvidé ahorita decirlo, si el paciente está con tamoxifeno adicional, tiene que entrar de entrada a tamizaje con imágenes. Ese no se le hace 5 años de fondo de voz, se le hace imágenes de una. Entonces, es un antiestrogénico que se usa inclusive en medicamentos pues, de muy larga data, porque son pacientes que van a terminar por 10, 15, 20, hasta indefinido con este tipo de medicamentos, especialmente en los cánceres de mama estrógeno positivo. Puede haber una retinopatía pues cristaliniana con disminución de agudeza visual, algo de discromatopsia, todos estos depósitos cristalinanos interretinianos con edema macular asociado y cambios pues como acá pues muy bonitos pues al fondo de ojo, que se ven como estos depósitos en la hipoautofluorescencia como hipoautofluorescentes,
en el borde y con algo de hiperautofluorescencia pues central. Y que esto sí me llama mucho la atención, que si pueden empezar así de forma como más temporales, con el área pues con estas lesiones hipopigmentadas antes de hacer como esa gran vasculopatía cristaliniana, y que en el OCT pueden ser muy similares a lo que uno puede encontrar en una MACTEL tipo 2, una disrupción del EPR con una disrupción de rutina externa y esa área de quistes, que si no tenemos el nexo con el tamoxifeno, pues uno viendo este OCT puede decir pues que podría ser una MACTEL tipo 2. Entonces da esta disrupción con estas áreas quísticas y generalmente que también está muy temporal, también como están las MACTEL. Entonces, generalmente aparecen luego de 2 a 3 años de tratamiento, dependiendo también de la dosis diaria del medicamento y la dosis acumulada, y puede ser manifiesto inclusive desde el primer año. Si el paciente pues, tiene una dislipidemia o eso, pues tiene mayor riesgo, y acá el problema pues es que hagan edemas maculares que pueden mejorar pues inclusive después de suspender esto. Entonces el enfoque es, el paciente tiene algún síntoma visual y tiene alguna alteración en el fondo de ojo que me haga pensar en cristales, obviamente descartar que no sea una MACTEL y confirmar que sea la toxicidad y suspender el tratamiento, pues hablar con los oncólogos porque es tratamiento pues específico. Si es asintomático, requiere pues un tratamiento, mirar como la indicación del tratamiento y definir si continúa o no con un seguimiento más estricto. Y ya si tiene edema macular, ya hay que pensar en tratar el edema macular pues con los esteroides, con los anti-VEGF, y definir si va a requerir o no suspender el tratamiento. Pues la cantaxina pues se usa más en, pues no tanto de uso médico, sino que la usan muchos en las spas y estas cámaras de bronceo, porque es un carotenoide que es como bronceador artificial y que puede dar una retinopatía. Y esto es pues de pronto un poco más difícil porque si es un médico está más pendiente de las dosificaciones, pero si es en un salón de bronceo pues no va a interesar, simplemente van a poner el medicamento, generalmente con dosis de más de 30 gramos, suelen ser asintomáticas y lo único es que pierden sensibilidad en el campo visual y dan estos cristales como en corona, que después de suspender el medicamento pueden ir desapareciendo pues lentamente y retornar un poco la campimetría. Y el talco es, esto es un componente que está en las tabletas orales y en algunos medicamentos pues orales. Entonces generalmente son pacientes que trituran los medicamentos, los preparan y se los inyectan pues por vía intravenosa pues de paciente pues con algunas adiciones. Entonces, lo que hace es que pasa de circulación venosa por la vía pulmonar hasta circulación arterial, empieza a ser como microembolismos de ese talco, y entonces vemos unos cristales brillantes a nivel de las arteriolas, que esos cristales empiezan a hacer obviamente oclusiones más periféricas y empiezan a haber isquemias, no perfusión, estados pues de isquemia de capa fibras nerviosas, hasta tal forma que pueden neovascularizarse, hacer sangrados y llevar pues a este tipo de compromiso pues como más severo. Ahora los que afectan fue la parte vascular. Digamos que la vancomicina es un medicamento que pues, digamos que intracameral es poco usado ya, pues muy pocos se dejan, ponen vancomicina intracameral en sus postoperatorios de FACO porque hay medicamentos un poco más seguros como la cefuroxima y otros, pero los reportes pues de esta generalmente son las toxicidades que es tipo 4, acá sí definitivamente no importa la dosis, el paciente que va a hacer la toxicidad por vancomicina la hace con la dosis que sea dosis pequeña o dosis grande, y lo que hace son esas vasculopatías oclusivas, con esas hemorragias a nivel del segmento posterior, que el pronóstico es demasiado malo, porque si ven la angiografía, pues una isquemia total, que básicamente está vascularizado como hasta un poco más del polo posterior, y acá pues todo el bloqueo del sangrado que no nos deja ver el angiograma. Esta con la vancomicina, pues como dije, el pronóstico es muy malo y digamos que no se usa tanto ya como profilaxis para endoftalmitis después de las FACO, pero sí todavía se usan en tratamientos pues intravítreos. El interferón, que es un medicamento que se usa para algunas enfermedades como la hepatitis, algunas enfermedades hematológicas, leucemia, linfoma, lo que hacen un desarrollo de unas lesiones blancoalgodonosas, unas manchas pues
básicamente de isquemia, que puede tener o no hemorragias, pero sin afectar mucho la agudeza visual, que básicamente todo esto puede llevar a que haga oclusión arterial, oclusión venosa, neuropatía óptica isquémica, que haga edema macular cistoide, y que cuando se suspende el medicamento, este es el mismo paciente, se suspendió, esas lesiones pues tienden a mejorar. La mayoría de los pacientes pues tienden a mejorar cuando se suspende el medicamento, o ya estas pues son nada más extensas de área pues más un compromiso pues un poquito más severo, con edema macular, que acá pues definitivamente ya pues, solo con la suspensión pues no va a estar y van a requerir otros tipos de terapia. Y esto que es un medicamento que se usa, sobre todo los retinólogos lo usan mucho, que son los aminoglicósidos, son reportes de toxicidad. Hay pacientes intraoculares, incluido subconjuntival, o sea, la misma garamicina, el concelestone que ponen en el postoperatorio subconjuntival puede llevar a esto, que son unas lesiones pues muy severas, con una isquemia severa de la área macular. Mira acá pues que se ve totalmente isquémica esa fobia. Se llegan a hemorragias, edema macular, a manchas blanco-algodonosas, hasta toda la isquemia pues severa, por este tipo de medicamentos, siendo la más tóxica la gentamicina. Entre todos los aminoglicósidos, siendo la más tóxica la gentamicina. O los anticonceptivos que causan un éxtasis vascular y se asocia más a eventos trombósicos tipo oclusión venosa, oclusión arterial, en mujeres jóvenes. Acá pues realmente lo que uno, pues si uno ve a una paciente joven, mujer, que tiene una oclusión de vena central, pues de todo lo que hay que preguntar antes y pensar obviamente que pueda tener algo adicional, pero si está con anticonceptivos, pues después de descartar todo, definitivamente decir que todo fue pues secundario los anticonceptivos, cada vez un poco menos porque ya los medicamentos, los anticonceptivos orales traen dosis de estrógeno un poco más bajas. Antes venían con 35-40 microgramos de estradiol, ahora ya tienen dosis más bajas de 20, 25, que disminuye todo el efecto pues adverso de este. Y este que es un medicamento que también ya está aprobado por FDA para degeneración macular, que el brolizumab, que es un anti-VEGF que se ha asociado pues a inflamación intraocular grave y a vasculitis oclusiva, de pronto un poco más en mujeres y puede aparecer hasta 25 días después de la última inyección. Entonces acá el riesgo pues va a ser la inflamación y la vasculitis oclusiva, pues que digamos que si hay otros medicamentos anti-VEGF que también han demostrado pues muy buena efectividad en su tratamiento de la enfermedad, pues se le suma pues el riesgo que hagan estas vasculopatías y con pérdidas importantes, hasta 15 letras pues por el interés. Y de macular cistoide, simplemente saber que son todos los medicamentos que causan algún grado de inflamación, la tanopros, epinefrina, tiazolinedionas, que ya son medicamentos que se usan menos para el tratamiento de la diabetes, ácido nicotínico, cidofovir, que es un antirretroviral, y que básicamente van a dar edema macular, que en la mayoría de los casos solo con la suspensión del medicamento mejoran, pero muchos van a terminar en depósito con intravitreos después de esteroides. Entonces, como conclusión, son muchos medicamentos, son listas muy grandes de medicamentos que pueden generar toxicidad en la retina. Entonces, tener la historia clínica y la anamnesis y tener registro de qué medicamentos se está usando, pues es muy importante para llevar, pues si algo no le cuadra, o sea, usted está viendo un fondo de ojo con alguna alteración, como que no le cuadra para nada, y ve la historia y revisa pues que tiene algún medicamento, pues indaga, pues es muy fácil uno buscar, si de pronto no tiene muy claro la toxicidad de ciertos medicamentos, y ver qué puede pasar, pues con qué alteraciones se asocia. Hay ya pues indagar pues sobre estos medicamentos y un seguimiento estrecho, sobre todo en los pacientes oncológicos, que son los que están más crónicamente con tamoxifeno, y los de autoinmunes pues con la cloroquina, que es la que más uno puede impactar finalmente. Listo, muchas gracias. Muy bien, Camilo, pues definitivamente sí, hay que hacer el seguimiento de los pacientes de hidroxicloroquina, cada vez hay más, como decías, es una muy buena herramienta para los reumatólogos. Y sí es muy complicado cuando uno les dice que hay toxicidad, porque se quedan muchas veces maniatados ahí con el control de sus pacientes, es un muy buen ahorrador de esteroides además. Pero ante el daño visual, pues hay que actuar también ahí. Muy, muy buena la presentación, no sé si hay alguna duda. Ahí queda grabada en todo caso. Muchas gracias por asistir. Gracias a usted.